Es el momento, al filo de las 13 horas con 30 minutos, aunque ya son las 13 con 31, de que hagamos contacto directo vía telefónica con nuestro compañero Manuel Naredo. Manuel Naredo con Hablemos de Querétaro, como cada viernes. Y ahora, en esta ocasión, nos va a comentar, nos va a hablar de un personaje dentro de la que es la cultura del baile, la cultura del ballet. Hay una academia Nijinsky. Esta academia Nijinsky, sin duda, fue la gran obra de Herminia Castañeda, bailarina y fundadora de la academia Nijinsky. Es precisamente el personaje queretano del cual nos va a hablar el día de hoy Manuel Naredo. Manuel, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Joaquín. Efectivamente, todo un personaje, pues queretano, aunque no nació en Querétaro, pero muchos años de su vida la ha pasado aquí. Herminia Castañeda San Román, de segundo apellido, Joaquín. Y bueno, pues ella tenía que dedicarse de alguna manera al arte y a la educación, porque en su familia siempre hubo, pues por ejemplo, educadoras. Varias de sus tías estuvieron dedicadas a la educación toda la vida, y también tuvo un tío que tenía que ver mucho con el arte, el gran Carlos Chávez, el fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, director de Bellas Artes también por algún tiempo. Es hija, doña Herminia Castañeda, del doctor Luis Castañeda Pozo, un médico también muy prestigiado, que fue secretario o jefe de salubridad en el estado de Veracruz. Y bueno, pues también su mamá era sobrina de Álvaro Obregón, ni más ni menos. Ella nació allá en Jalapa, en la capital veracruzana, y a los 5 años de edad se fue a vivir a Ciudad Juárez, porque pues allá mandaron a su papá a realizar un trabajo médico importante en la zona fronteriza con los Estados Unidos. Estudió en algunas escuelas del Paso, Herminia, y ahí fue donde fue incursionando de alguna manera en la danza, fundamentalmente en la danza clásica. Después la familia regresó a Veracruz. El papá tenía una finca ya que se llamaba El Barranco en Coatepec, y pues estaba muy metida ya desde entonces en la danza, como lo estuvo también cuando se trasladaron a la Ciudad de México, al entonces Distrito Federal, concretamente a Azcapotzalco, donde Herminia Castañeda estudió en el Colegio Francés, también estudió en una escuela que se llama Vicente Alcaraz. De jovencita diseñaba vestidos de novia, por cierto, que incluso eran publicados en el suplemento dominical de Excelsior. Y era también modelo. Estudió en una escuela de modelaje, la de Pilar Candel, en la Ciudad de México, y también, desde luego, en la Academia Nacional estudió para maestra y ejecutante de danza clásica, hasta que conoció al que fue su marido, don Humberto Ramírez Bolaños, un ingeniero oaxaqueño, él por cierto, que de alguna manera pues flechó con ella cuando le recitó de memoria las primeras frases de una novela que ella estaba por cierto leyendo, La Vorágine, de Eustacio Rivera. Y bueno, pues tuvo 3 hijos, Humberto, Rafael y Silvia Herminia, que por cierto pues heredó sus dotes para la danza. Estuvieron ellos ya como matrimonio en San Francisco, California. Allá, por cierto, ella también estuvo en el trabajo de traducción de Plaza Sésamo para la lengua castellana cuando estuvo en San Francisco. En 1972 llegaron a Querétaro. Su esposo, entre otras actividades, él era constructor, fue gerente de la empresa Kellogg's aquí en Querétaro, y bueno, pues empezó a dar clases de danza, Herminia, en la UAC. También tuvo su propia academia en Pino Suárez, hasta que fundó, como bien lo decías, Joaquín, la Escuela de Danza Nijinsky, que bueno, pues estaba supeditada a las normas inglesas. Venían sinodales ingleses a hacer examen a las alumnas. Y también, por un lado, hizo este gran trabajo en el arte. Estuvo también, fue una de las fundadoras, por ejemplo, de ProArte, Asociación Civil. Durante 16 años produjo el Cascanueces, 16 años, cada diciembre el Cascanueces. Y también fue directora de la Casa de la Cultura. Lo recuerdo en la época en la que René Martínez era presidente municipal y don Rafael Camacho era gobernador del estado.
Y como educadora, pues bien, cuando llegó a Querétaro fue directora del Jardín de Niños Bélgica y la Colonia Obrera, pero después se dedicó a trabajar en serio, fundó 58 jardines de niños, muchos de ellos en la Sierra Gorda y algunos aquí en la ciudad de Querétaro, donde también fundó el laboratorio de psicopedagogía en el barrio popular, barrio de San Francisquito. Así que por un lado, una extraordinaria maestra de danza con su escuela particular y también con sus clases en la universidad fundamentalmente, y por el otro, su tarea educadora o de administración de la educación más inicial, con la fundación efectivamente de tantas escuelas para niños, jardines de niños concretamente, no solamente en la ciudad de Querétaro, sino como decíamos, en otros lugares del estado, concretamente en la Sierra Gorda. Cerca de 60 jardines de niños fundó Herminia Castañeda, o fue la precursora o quien de alguna manera encabezó ese proyecto. Un personaje importantísimo para las artes por un lado y para la educación por el otro en el estado de Querétaro. Herminia Castañeda San Román, que desde hace muchos años vive ahí en la colonia Carretas, por cierto, Joaquín. Efectivamente, Manuel, toda una verdadera señora dentro de la educación, dentro de la danza queretana, dentro de lo que es la cultura en general en Querétaro, que Herminia Castañeda, cuántas y cuántas personas, tanto hombres como mujeres, pasaron por su academia, pasaron por las escuelas que ha fundado, todo un bien para Querétaro por parte de Herminia Castañeda San Román, mi estimado Manuel. Así es, todo un personaje, Joaquín. Sí, señor. Y bueno, pues le mandamos un saludo a ella. Por supuesto. Hija, ¿verdad? Por supuesto. Me encanta escucharnos por ahí. Gente muy intelectual. Mi querido Manuel, tu contacto, por favor. Gracias, Manuel Naredo en Facebook, @Naredo en X. Ahí estamos con muchísimo gusto. Manuel, te agradezco muchísimo como cada viernes, que estés muy bien y que sea un buen fin de semana. Igualmente para ti y para quienes nos están escuchando. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Manuel.